Amén y amén y amén. Bienvenidos a Ministerios Palabras de Vida, donde la familia es siempre unida. Es una bendición estar en la casa del Señor y en sus hogares a través de cualquiera de los medios del internet que el Señor nos permita usar para llegar hasta usted. Hoy es un día especial, es el día que el Señor hizo y nos vamos a gozar y a regocijar en Él. Hoy les traigo una palabra, gloria a Dios, espero que les sea de bendición. El domingo pasado toqué este tema, pero desafortunadamente mis inventos de conexiones, yo no soy muy bueno para electrónica de este tipo. Más bien, dele gracias a Dios que la cámara funciona y que todo esto funciona, porque yo nunca estudié nada de eso. Y estamos grabando, pero el mensaje se grabó, el video, pero no hubo sonido. Entonces no hubo manera de enviarles a menos que tuviéramos alguien que hablara con sign language, ¿verdad? Porque no se oía nada. Gloria a Dios, Dios es bueno. Hace poquito estuvimos allá en Costa Rica y ahí me mandaron un video, una hermana que no pudo asistir allá a San Vito cuando yo andaba allá abajo por la frontera de Panamá, dándonos las gracias por recibir las credenciales del ministerio. Tiene 18 años de estar en el ministerio y nunca nadie le quiso dar credenciales. Y Palabra de Vida le dio credenciales y ahora van a hacer hasta una campaña por ahí. Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues vamos a tocar un tema de hoy que lo prediqué un poco allá en las iglesias donde anduve en Costa Rica. Y por cierto, un saludo a todos mis hermanos allá, mi hermana Leila, Víctor, Walter, Cristina, Juan Carlos, Janet, Pastor Luis. Bueno, hay alguien se me puede pasar, pero es que es muy difícil mantener a todos. En este último viaje, algunos ministerios se agregaron a Palabras de Vida. Y pues gloria a Dios, el Señor está haciendo algo tremendamente grande. Gloria a Dios. Bien, el título para hoy es cambiar nuestra manera de pensar. Muchos de nosotros creemos estar y estamos conformes con la manera en que pensamos y vemos las cosas, y posiblemente estemos muy equivocados en las cosas como nosotros las percibimos, como nosotros pensamos de ellas. Y hay que tener mucho cuidado. La misma Biblia dice que así como el hombre piensa de sí mismo, así es. Y hay veces que tenemos pensamientos equivocados acerca de nosotros mismos por causa de insultos, de maldiciones, de maltrato de algún familiar cuando íbamos creciendo. Al menos a mí, mi papá era un buen hombre, pero no supo ser mejor padre porque él fue lo que fue. Pero él siempre me decía, tú nunca vas a llegar a nada, y todas esas cosas lo maldicen a uno. Y cuando usted oye algo por mucho tiempo, llega un momento en que usted mismo lo cree. ¿Sí? Por eso es que yo le recomiendo no andar oyendo tanta cosa que hay en las noticias, en la radio, en las novelas, porque se la van a llegar a creer. Y preste la atención mejor a la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 1, y lo voy a leer de la Reina Valera, porque a pesar de que a mí me gusta tanto la Nueva Traducción Viviente, en la Nueva Traducción Viviente no le dan una traducción muy adecuada como a mí me gustaría que fuera. Pero gracias a Dios yo tengo un programa que se llama eSword, ¿verdad? Que tiene cualquier cantidad de Biblias en español, en inglés y en otros idiomas. Y pues ahí pude ver las diferentes versiones y me gusta lo que la Reina Valera dice en este particular o en estos particulares versículos. Vamos a Mateo capítulo 3 y versículos 1 y 2. Preste atención porque esto es muy importante. Dicen, aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En la Nueva Traducción Viviente dice, arrepentíos de vuestros pecados o de sus pecados, arrepiéntanse de sus pecados. Y sí, hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Eso debe ser una norma en un cristiano. Usted peca, tiene que arrepentirse, pedir perdón y ponerse a cuentas con el Señor. Pero en este caso,
en este preciso pasaje, estando Juan el Bautista en el desierto, no es que estaba en un desierto por allá, porque el mismo río Jordán estaba ahí, él estaba bautizando, lo que pasa es que era un lugar que no estaba muy poblado, ¿verdad? Pero él estaba bautizando y mucha gente llegaba y él les dice: arrepiéntanse. Y oiga esto, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Hasta entonces, hasta el momento de Juan el Bautista, el cual el Señor Jesucristo dice que no ha habido más grande profeta que él, de todos los profetas, no ha habido profeta más grande, y él no hizo ningún milagro. Lo que hizo él fue introducir al Mesías e introducir el reino de Dios. ¿Sí? Él estaba diciendo, antes de él nadie predicaba del reino. Alguien que me diga dónde, y se van a dar cuenta que no. Juan el Bautista dice, viene predicando que se arrepientan porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra, arrepiéntanse, es en el griego, es la palabra metanoeo. Metanoeo significa cambiar de manera de pensar. Cambiar de manera de pensar. Por supuesto, tiene que ver también con pecado. Usted tiene que cambiar de manera de pensar acerca del pecado. Si le gustaba antes el pecado, era mejor que ya no le guste. Si pensaba que era algo que lo hacía sentir bien, más vale que cambie de manera de pensar. Pero aquí está hablando de otra cosa. Está diciendo, estábamos viviendo bajo un proceso que se llamaba el proceso de la ley, ¿verdad? La ley. Y ahora vamos a entrar en un proceso nuevo que se va a llamar el reino de los cielos. Nunca antes se había predicado el reino de los cielos porque todavía no se había acercado. ¿Me están escuchando? Y el mismo Jesús predicó eso diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué interesante. Amén. Preste atención a esto. En Mateo 4:17 Jesús dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué les estaba queriendo decir Juan el Bautista y qué les estaba queriendo decir Jesucristo a esos judíos que habían vivido ya por muchísimos años? Yo diría como 3,000 años. Bueno, la ley vino mucho después, pero vino con Moisés, ¿verdad? Pero habían vivido muchos años bajo la ley. Y sabemos que la ley no salva a nadie, ¿verdad? Si usted cumplía con la ley, si usted iba al templo, le cubría sus pecados por un año, pero no lo limpiaba del pecado. Lo único que podía limpiarle del pecado era la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Es lo único. Es más, déjeme decirle esto. Para ustedes, los religiosos, no hay una sola religión en este mundo, ni la religión cristiana, que lo pueda salvar a usted. El único que puede salvar es Cristo Jesús. Y entonces Juan el Bautista viene diciéndoles, tienen que cambiar de manera de pensar, porque todos los sacrificios, todas las tradiciones, todas estas cosas que ustedes hacían están a punto de terminar. Es más, Pablo entendió bien ese mensaje y en Gálatas, él dice, nadie se salva por cumplir la ley. Es más, les dice a los Gálatas insensatos, ¿quién los ha embrujado? Comenzaron muy bien con el Espíritu y ahora van a terminar con la ley. La ley no salva a nadie, la ley fue creada para enseñarle al ser humano lo malo, lo endemoniado que estaba, para que buscara la salvación por medio del Mesías que estaba por venir. ¿Me estás escuchando? Entonces Juan el Bautista les dice, cambien de manera de pensar. Ya no va a haber más estos sacrificios que se habían. Ya no hay que llevar un cordero, porque él mismo dice, he aquí el cordero del mundo que quita los pecados del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahora, todavía Jesús no quitaba los pecados
del mundo hasta que Él muriera en la cruz y resucitara de los muertos. ¿Me estás escuchando? Entonces, el decir el reino de los cielos se ha acercado, estaba diciendo Juan el Bautista, y el mismo Señor Jesucristo está a punto de terminar toda esta tradición que ustedes han traído por tantos años. Y lo mismo puedo decir de tradiciones en religiones hoy en día. Tienen toda clase de tradiciones, de cosas, ¿verdad?, para tratar de alcanzar el reino de Dios o tratar de alcanzar la salvación. Yo le voy a decir esto: ninguna religión te puede salvar, porque lo que la religión hace es decirle a Dios de una forma indirecta, y algunos de forma directa: yo voy a llegar a ti, Dios, de la manera que yo propongo, porque no me parece la manera que tú propones. ¿Aló? ¿Me estás escuchando? Y muchos todavía hoy en día están atados a una religión que es una de las más grandes en el mundo. Amigos míos están atados a esa religión, porque creen que al hacer las cosas que esa religión les dice que hagan, van a obtener lo que por gracia tú y yo obtuvimos. Y la Biblia dice que porque por gracia somos salvos, por gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un don inmerecido, no por obras, dice, no por obras. ¿Cuáles obras? Las obras que estaban acostumbrados a hacer: llevar un becerro, llevar aves para el pecado, ir a donde el sacerdote y llevarle cualquier cosa, dependiendo del pecado, lo grandioso que era el pecado. Así tenía que ser la ofrenda para ser redimidos por un año, nada más, cubiertos por un año. ¿Me estás escuchando? Eso ya se invalida por completo cuando Jesús es llevado a la cruz y es crucificado y es resucitado. ¿Me estás escuchando? Hoy en día, aunque usted no lo crea, hoy en día los mismos judíos que han oído ese mensaje siguen con su tradición. Es más, ya están a punto de construir un tercer templo. ¿Me estás escuchando? Porque no han entendido el mensaje de cambien de su manera de pensar. Ya la salvación, no la salvación, sino el cubrir los pecados, ya no es por sacrificio de animales, sino por el sacrificio del Cordero de Dios. Y la prueba está que 60 años aproximadamente después de la crucifixión de Cristo Jesús, el templo fue destruido por los romanos. Ya no había templo. ¿Me estás escuchando? Dios permitió que ese templo fuera destruido porque aquellos seguían insistiendo, a pesar de que el Mesías había venido, había muerto en la cruz y había resucitado. Todavía insistían y siguen insistiendo hasta el día de hoy en hacer las cosas como lo hacían en el tiempo de antes, bajo la ley. ¿Aló? Y hoy día hay religiones, no quiero mencionar nombres porque amigos míos se van a ofender, que están bajo ley. Los obligan a hacer ciertos ritos, ciertas cosas, como diciendo: no fue suficiente el sacrificio de Jesús en la cruz, y entonces yo tengo que hacer algo para ayudarle a Jesús. ¿Aló? Y es muy serio lo que él está diciendo: cambien de manera de pensar, cambien de manera de hacer las cosas, porque nada de eso va a funcionar más. El reino de los cielos es el que se está acercando, y el reino de los cielos es el que determina cómo son las cosas. ¿Sí o no? Jesús le dijo a sus discípulos: el reino de los cielos está entre ustedes y un día va a estar en ustedes, refiriéndose al Espíritu Santo. Ya yo he enseñado varias veces que el Espíritu Santo es el representante del reino de Dios en la tierra. Pero usted y yo también lo somos, ya lo he predicado anteriormente. Jesús está a la diestra del Padre representándolo a usted, y su obligación aquí es representarlo a Él. Pero no con religiosidad,
no con tradicionalismos, no con legalismos, sino con la libertad con la que fuimos hechos por Jesús. ¿Me estás escuchando? Cambiar de opinión, metanoneo o metanoeo, dice cambiar de opinión o cambiar de manera de pensar. ¿Por qué es importante cambiar de manera de pensar? Porque tú y yo, durante la vida, hemos aprendido erróneamente, algunos lo tienen así, de que Dios es un Dios castigador. No, Dios es un Dios justo. Y Él va a castigar el pecado cuando el momento del castigo del pecado tiene que venir. ¿Sí? Pero usted peca y no es Dios el que lo va a castigar. Es que hay una ley que dice el que peca paga. ¿Aló? Usted va y roba, lo agarran, va al bote, a la cárcel. Gloria a Dios. Entonces, ya no es nada que yo pueda hacer, nada, absolutamente nada que yo pueda hacer para salvar mi vida. Eso es gratis. Es el don de Dios, es la gracia de Dios. Ninguna religión, ninguna ley me puede llevar a mí a la gracia de Dios. Por eso Juan el Bautista dice: arrepiéntanse, cambien de esa manera de pensar. Le voy a dar un ejemplo de alguien. No, ahorita al rato vamos a llegar ahí. Ya le voy a leer esto porque es muy importante que entendamos. Hay mucho religioso en este mundo. Dentro de la misma iglesia cristiana hay ministros que todavía viven en una mentalidad de condenación y no han aprendido que el regalo más grande de la vida, cuando Jesús dijo: yo he venido para darles vida o para que tengan vida, no han entendido ese mensaje, que eso es gratuito. Él pagó el precio, ya no hay más que hacer, simplemente recibirlo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, más allá de recibir la salvación está la vida abundante que Jesús también compró para nosotros en la cruz, que muy pocos entran a ella. Muy pocos viven la vida abundante. ¿Por qué? Porque todavía no han cambiado de manera de pensar y el diablo les sigue mintiendo en su mente, diciéndoles que no son dignos de recibir lo que Jesús dice que son dignos. Entonces viven en pobreza, viven en enfermedad, viven con problemas, viven endeudados, viven igual que la gente del mundo, cuando podrían estar viviendo una vida totalmente abundante, como Jesús nos ofrece que tengamos. ¿Me estás escuchando? Es muy importante que usted entienda esto, porque lo que sucede ahorita estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Muy difíciles. Es más, muchos de los profetas que están ahí concuerdan en que, y yo siempre lo he dicho, yo no soy profeta, pero yo concuerdo con esto. Cada día que pasa, cada hora que pasa, cada minuto que pasa, cada segundo que pasa, está más cerca la venida de Jesús, ¿o me equivoco? Porque el que ha de venir vendrá. Entonces, cada vez que usted se levanta en la mañana, ya el día de antes pasó y ahora está más cercana a la venida de Jesús. ¿Sí o no? Pero hay gente que se le olvida. ¿Por qué? Porque viven en las preocupaciones y en los enredos del mundo y no han cambiado de manera de pensar. Yo estaría todos los días atento, ¿cuándo irá a venir mi maestro? Yo quisiera que viniera hoy, aunque eso es algo egoísta porque hay mucha gente que todavía no conoce a Cristo, y si Cristo viniera hoy, esa gente se queda. ¿Me estás comprendiendo? Y pues ese no es el corazón de Dios, no es mi corazón de que haya gente que se vaya al infierno. A un enemigo mío yo no desearía que se fueran al infierno. ¿Sí? Pero yo tengo que cambiar de manera de pensar en muchas formas en mi cristianismo. Ya yo no tengo que andar mendigándole a Dios por favores de Dios cuando Él ya me dio todo lo que Él me iba a dar. Ya me hizo heredero y coheredero con Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué usted no recibe la herencia? Por dos razones muy esenciales. Número uno, quizás usted no conoce
qué es lo que le corresponde a usted dentro de la herencia que Dios le dio. ¿Sí o no? Si usted no sabe cuál es lo que qué le heredó Dios a usted, usted no va a poder disfrutar de lo que le heredaron. Es como que un padre muere y hay un testamento y nadie va a averiguar qué es lo que está escrito en el testamento, y tal vez les dejó una herencia de miles de millones y viven en la pobreza porque no han ido a averiguar qué es lo que está dentro de ese testamento. ¿Aló? Nosotros tenemos dos testamentos, un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, y la Biblia dice que el Nuevo Testamento es con mejores promesas, con mejores promesas. Y la segunda razón por la que no reciben la herencia es porque no la han reclamado. No han reclamado lo que es mío, lo que es suyo. ¿Y sabe por qué no lo reclaman? Porque dentro de su mentalidad humana, usted no se siente digno de recibir lo que Dios dice que usted es digno de recibir. Por eso tuvo que escribir el Señor en la palabra, dice: al que no conoció pecado, fue hecho pecado para que yo fuera hecho la justicia de Dios en él. Si yo soy la justicia de Dios en él, entonces yo soy justo y con derecho a recibir todo lo que me fue prometido y todo lo que le dieron a Jesús, puesto que la Biblia dice que yo soy coheredero con él. Coheredero con él. ¿Alguna vez usted ha estudiado qué fue lo que heredó Jesús? Porque lo que él heredó es suyo también. Él tomó su pecado, ¿sí? Tomó todo lo malo suyo para luego entregarle a usted todo lo bueno de él. Gloria a Dios. Si usted no ha entendido eso, es porque su mente no ha sido renovada al nuevo gobierno de Dios, al reino de Dios, a la gracia de Dios, a la dispensación de la gracia. La dispensación de la ley se acabó hace mucho tiempo. ¿Sí? Usted no tiene que hacer nada para ganar el favor de Dios. ¿Aló? ¿Me está escuchando? Esa mentalidad que tenemos tiene que ser borrada y ponerlo en nuevo pensamiento. Dios ya me bendijo. La Biblia dice que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. ¿Por qué yo no estoy disfrutando de esa bendición que ya me fue dada? ¿Por qué? Hágase esa pregunta. O alguien que me diga a mí ¿por qué? Y yo le voy a decir por qué. Número uno, porque usted no sabe cuáles son las bendiciones que le fueron dadas. Y número dos, usted no se siente digno de recibir esa bendición. Con costos, usted ha recibido la salvación. Y le garantizo que hay días en los que usted duda de su propia salvación, ¿o me equivoco? Usted hace algo malo y el diablo viene y le dice: sí, usted no es salvo, usted está perdido. ¿Ah? Y ya le leí hace como 3 domingos, creo que fue en Juan capítulo 5 por ahí, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. ¿Usted sabe lo que es que no hay condenación? Ya Dios sabe que adentro de usted hay una naturaleza pecaminosa que solo le gusta hacer el mal. Dios lo sabe, ¿sí? Pero si usted no cambia de manera de pensar y empieza a permitir que su espíritu, que ha sido renovado y creado a imagen y semejanza de Dios, tome control de su vida, usted va a seguir padeciendo a pesar de que usted ya es un hijo o una hija nacido del Espíritu de Dios, pero viviendo en una miseria. No me refiero a miseria de pobreza, viviendo una miseria de duda, incredulidad, de falta de. ¿Me está escuchando? Cuando Jesús dijo: y aquel que el Hijo del Hombre libertare, ¿será qué? Será verdaderamente libre. Entonces, si eres verdaderamente libre, ¿por qué andas todavía todo atado, encadenado, con grilletes? ¿Por qué? Rompe todo eso de una vez por siempre, cambia de manera de pensar
y empieza, hoy en día más que nunca, Dios necesita que el pueblo de Dios se levante y le enseñe al mundo los beneficios que hay en servirle a Dios. El mundo no puede ver que usted es salvo. No pueden verlo a menos que usted se comporte como un hijo de Dios. Entonces la gente va a decir, algo hay en esa persona. Pero ellos necesitan ver más. Usted y yo no necesitamos nada. No necesitamos ver porque nosotros no vamos por vista, sino vamos por fe. Pero el mundo sí necesita ver. ¿Aló? El mundo necesita ver el cambio en usted en todas las esferas. ¿Sí? En lo espiritual, en la forma en que usted se comporta. En que usted era un gruñón antes y ahora es una persona dulce. Pero también en que usted es una persona que está viviendo de una forma mejor que anteriormente. Yo estuve en Costa Rica, una iglesita metida, óigame, para ir a bautizar a estas personas iban en una camionetita, una pick-up. Iban agarrados como monos ahí para no caerse porque la carretera es bien, pero bien mala. Y está como a, 2 kilómetros el riachuelito este donde los bauticé, como a 2 kilómetros de la iglesia. Y ahí íbamos en carretera. Pues yo les dije, ustedes ponen la mirada en esta iglesia que se ve pobre, porque no tiene paredes de bloc, son de caña, techo de lata. Tienen un piso porque nosotros les ayudamos con un dinero para que pusieran el piso de losa, pero no es una losa fina como podrían poner aquí en Estados Unidos, es la losa que venden allá, pero tienen, ¿sí? Y yo les dije a ellos, miren, no pongan la mirada en esto porque Dios tiene algo mejor que esto para ustedes. Si ustedes ponen la mirada y se concentran en lo que está, y para peores comienzan a pensar, bueno, hay que conformarse con esto. Yo le dije, no es así. David era un pastor de ovejas, ¿sí o no? Y cuando hubo que construir el templo, la Biblia dice que él dio de su tesoro personal. Santo Dios. De pastor de ovejas a rey con cualquier cantidad de dinero para poder ayudar a construir el templo. ¿Será que Dios hace acepción de personas? Y porque era David, entonces sí le dio. ¿Será que Dios es capaz de hacer acepción de personas cuando Él dice que Él no hace acepción de personas? ¿Me estás escuchando? El mismo José fue vendido por sus hermanos, estuvo en un hoyo, en un pozo, luego estuvo en la cárcel, se le acusó de un montón de cosas y finalmente llegó a ser el número 2 más importante de Egipto. Gloria a Dios. ¿Me estás escuchando? Abraham de 99 años se le aparece Dios y le dice, vas a ser padre de muchas naciones. Ese sí tuvo que luchar, y lo dije el domingo pasado, pero no se grabó el sonido. Ese hombre, yo no sé si habían espejos en aquel tiempo, posiblemente sí. Uno nunca sabe, un espejo de algún material que encontraba. Se miraba en el espejo y decían, ¿padre de qué? ¿Con qué? Si soy un hombre de 99 años y mi esposa también está ancianita. Él tuvo también que cambiar de manera de pensar y, óigame, por algo se le llama a él el padre de la fe, porque él no tenía lo que usted y yo tenemos hoy en día, que es la ayuda del Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros.
Él tuvo que luchar en contra, la misma Biblia dice luchar en contra aún de su propia, de lo que él veía. Y se tuvo que reforzar en la fe para llegar a ser el padre de muchas naciones. ¿Me estás escuchando? El cristiano hoy en día se la pasa metido en tanta cosa, que no tiene manera de cambiar su manera de pensar, porque no está ayudándose con la palabra, que es la que le va a ayudar a cambiar de manera de pensar. Sí. La palabra de Dios es la que va a hacer que mi cerebro cambie de manera de pensar. Porque es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, capaz de discernir hasta las intenciones del corazón. ¿Me estás escuchando? ¿Cómo voy a cambiar yo de manera de pensar? Los judíos, oiga, yo le voy a poner esto. La religión más cercana a Dios que ha existido fuera del cristianismo son los judíos, ¿sí o no? Claro que sí. A ellos se les entregó la ley a través de Moisés. Dios hizo todo lo que hizo a través de ellos para mantener un linaje del cual iba a venir el Salvador del mundo, ¿sí o no? Entonces, ¿quién más en este mundo va a conocer a Dios sin conocerlo personalmente, sino lo que eran los judíos? ¿Alguien me puede decir? No eran los mormones, no era, porque los mormones vienen un montón de años después, no eran los musulmanes. No, el pueblo de Israel es el que ha estado más cercano a Dios desde que Dios le habló a Abraham, cuando estaba allá en la tierra de Ur de los Caldeos, y le dijo, vete de aquí a un lugar donde yo te voy a enseñar, ¿sí o no? Y desde entonces esta gente ha tenido una relación con Dios, pero es una religión, una relación equivocada. El mismo Pablo dice, creo que es en Romanos capítulo 10, vamos un momentito ahí para que vea. Eso no lo tenía apuntado, pero hay que ver. Dice, Romanos 10, capítulo 10, versículo 1. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. ¿Aló? ¿Por qué no dijo de otra gente? Está hablando de sus hermanos los israelitas. Porque él dice aquí que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento, no conforme a sabiduría. ¿Aló? Sí, volvámoslo a leer. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encauzado. Óigame esto. ¿Sabe por qué? Porque ellos continuaron en su religión y no aceptaron la relación. ¿Me estás escuchando? Continuaron en sus tradiciones, continuaron en sus ritos, continuaron ese montón de mañitas que tenían. Pero Pablo dice que no son salvos. ¿Me están escuchando? El hecho que usted diga que usted cree en Dios, el hecho que usted diga que usted va al templo, el hecho que usted haga todos los ritos que ellos estaban haciendo, de llevar sacrificios, de presentarse ante el sacerdote, de hacer todo lo que ellos hacían, según lo que está escrito aquí, no eran salvos. Porque él dice que el anhelo de su corazón es que lleguen a ser salvos, ¿sí o no? Y ese es el corazón de Dios hablando a través de Pablo. Pablo era un fariseo. Pablo había estudiado con Gamaliel.
Tenía todo el conocimiento de lo que era la religión judía. ¿Sí o no? Y les está diciendo, ustedes lo están haciendo mal. ¿Por qué no escucharon a Juan el Bautista que les dijo, cambien de manera de pensar, cambien de manera de hacer las cosas, abandonen la religión y métanse en una relación con el Mesías? Y esto va para todas estas religiones de hoy en día. Para todas. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Dios no quiere que nadie se pierda, pero aquí andan este montón de gente siguiendo tradiciones de religiones que no los llevan a Dios, los apartan de Dios. ¿Me está escuchando? Hay un ejemplo de un soldado romano, Cornelio. Era un hombre bueno, oraba 3 veces al día, ayudaba a los pobres y no era salvo. Tuvo que mandarle el Señor a alguien que le dijera, vaya a tal parte donde hay un tal Pedro para que él le enseñe a usted el camino. ¿Aló? ¿Y qué fue lo que hizo este? Ese no dijo, no, es que esta es mi fe. Yo soy católico. Esta es mi fe. Es la fe que mi padre ha tenido, mi madre ha tenido, mi abuela ha tenido, y todos la han tenido, y me quedo con ella. ¿Qué fue lo que hizo él? Fue a mandar Pedrito. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Ninguna religión salva. Por eso Jesús dijo, arrepiéntanse, cambien esa manera de pensar. ¿Aló? Cambien. Y eso va para mis hermanos de cualquier religión. Si dijo el nombre de una de ellas, perdón si se ofende, pero escúcheme, esa religión no lo va a salvar. Una religión que le impone a una persona hacer algún tipo de sacrificio. ¿Aló? Cualquier tipo de sacrificio que sea, es una falsa religión, es una secta que viene directamente del infierno. ¿Por qué? Porque el sacrificio más grande fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. Y usted tiene que aprender que esa es la única forma. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie, óigame esto, nadie. ¿Estamos oyendo eso? Nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, no por mí, por Jesús. Eso fue lo que él dijo. Entonces, si el maestro de maestros dijo eso, ¿por qué carajos tengo yo que ir atrás de una estatua? En total desobediencia a lo que la palabra de Dios dice. Y le voy a decir por qué. Porque tanto me han enseñado esa basura que yo creo que es la verdad. Cuando es una farsa. Y usted tiene que cambiar de manera de pensar y un día liberarse de esa, cualquier religión que sea. Inclusive si usted va a una iglesia cristiana donde le imponen legalismos, ¿sí? Ahora sí debe haber un cierto tipo de manera de vestir. Tampoco vamos a permitir que una mujer venga con una minifalda donde ya por poco, y me explico. Porque eso no es así. La Biblia dice hágase todo en orden y con decencia. Debe haber una decencia. Pero decirle a usted que usted tiene que hacer un montón de cosas y no, eso no existe. El pueblo que más cercano a Dios ha estado desde los tiempos de Abraham ha sido el pueblo judío.
¿Por qué? Porque a ellos se les fue entregada la ley. A través de ellos llegó nuestro Salvador, ¿sí o no? Jesús era un judío, ¿sí o no? De la tribu de Judá. ¿Quién más va a saber acerca de Dios que ellos? ¿Aló? Y aún así Pablo dice, ustedes con todo eso no son salvos. Necesitan cambiar. Necesitan cambiar. Mi anhelo, el anhelo de mi corazón es que ustedes sean salvos, dice Pablo. ¿Me están escuchando? Muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo algo, y si usted trata de hacer algo para obtener algo, el mismo ayuno. Déjeme decirle algo acerca del ayuno. Si usted ayuna con tal de obtener algo de Dios, no va a recibir nada. Porque el ayuno no fue creado para que usted vaya y le pida a Dios cosas. El ayuno fue creado para que usted aprenda a dominar su carne, a sujetarla, a enseñarle quién es el que manda. ¿Me está escuchando? Y hay gente que los han enseñado a ser unos mendigos, que hay que ir a rogarle al Padre o a una persona tal y tal, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, ruega por nosotros. Un muerto no puede rogar por nadie. Y a mí me duele ofender, pero es que estamos viviendo en un tiempo donde se está acabando el tiempo, y si usted no se pone en línea con lo que la palabra de Dios enseña, usted se me va a perder, y yo no quiero que se pierda. ¿Me están escuchando? Y es que, ¿por qué tuvieron que torcer la palabra de Dios? La torcieron para darle crédito a la religión que ellos crearon. ¿Aló? Pero Pablo dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Oye, ¿cuántas veces ha usted leído eso y no le ha intrigado? ¿Ah? A mí me intrigó cuando lo leí por primera vez. Dije, ¿los israelitas no son salvos? Pero si ellos tienen la ley, de ahí viene la Biblia, ¿sí o no? Y no son salvos. ¿Por qué? Porque nadie se salva por la ley. ¿Me están escuchando? La salvación viene por la gracia de Dios. Y lo único que hay que hacer para ser salvos es creer en el nombre de Jesús. Es lo único. Versículo 4. Ok, veamos qué dice el versículo 4. Dice, es más, comencemos por el 3. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios. Escuche, esto está muy fuerte. Se niegan a aceptar. Hay religiones que se niegan a aceptar la forma en que Dios dice que van a ser salvos e insisten en sus benditas, malditas tradiciones. ¿Sí o no? Con eso niegan al autor de la vida. Sigamos leyendo porque mi esposa tiene razón. Dice, se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Esto está muy profundo. Esto deberían leerlos ustedes, hermanos primos, que están en sus casas y están atados a esa religión. Lea. Versículo 4 dice, sin embargo,
Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Todos los que creen en ¿qué? Creen en Jesús, pero no en el cuento de Jesús, sino en el Jesús que dice: yo soy el Mesías y todo lo que yo digo es como es. Yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. Usted no va a llegar al Padre si no es por mí. El fin de la ley es Cristo, según la Reina Valera. ¿Estamos escuchando? Ya ve por qué Juan el Bautista, Jesús dice que era el profeta más grande. Él está profetizando y está diciendo: cambien de manera de pensar. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, the kingdom of God, el reino de los cielos, se ha acercado. Todavía no estaba ahí. Todavía no podía venir el reino de los cielos hasta que Jesús muriera y se fuera, ¿sí o no? Porque Él dijo: es imperativo que yo me vaya, y cuando yo me vaya le voy a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo, que es el reino de Dios, es la autoridad de Dios, es el gobierno de Dios. Todavía no estaba ahí. Entonces, ¿para qué arrepentirse de pecados cuando todavía no había un sacrificio de salvación? Lo que está diciendo es: cambien de manera de pensar, porque todo esto que estaban haciendo durante tantos años llegó a su final. Se acabó. Se acabó. Nada de eso los va a salvar. ¿Por qué cree que Jesús llegó al templo e indignado comenzó a voltear las mesas y todo, y dijeron, diciendo: han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones? Porque ya la tradición se había vuelto lo que es una tradición, un negocio. Como hubo un tiempo antes de Martín Lutero donde vendían indulgencias, y la gente que pues no tenía la palabra de Dios para leerla, iban y entregaban todo lo que tenían para que le dieran un papel que decía: eres salvo. Hágame usted el favor. ¿Se da cuenta de lo que la religión hace? Comprar algo que había sido ya comprado y pagado completamente. Y defienden esa religión a capa y espada. Usted le dice a uno de ellos que eso era mal, óigame, lo quieren matar. Porque todavía están atados a ese espíritu de religiosidad que no los deja ver que ya la salvación fue gratuitamente entregada a nosotros. Y no a nosotros, pero le costó muchísimo a nuestro Señor. La cruz era nada más la puerta para entrar al lugar donde había que pagar por su salvación. ¿Me está escuchando? La cruz no era la salvación. La cruz fue lo que permitió que Jesús llegara al Seol a pagar su deuda. Y no hay nadie más que la pueda pagar. Nadie. Es una lástima. A mí me parte el alma, me parte el corazón ver cómo estas personas están tan atadas a una religión que no salva a nadie. Yo no soy el que juzga, yo nada más me baso en lo que la palabra dice. Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí está diciendo que niegan a aceptar el modo de Dios. Los religiosos niegan a aceptar el modo de Dios. ¿Me explico? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Y esta misma escritura no la han cambiado, está en unas Biblias que andan por ahí, pero no han podido leerlo, o quizás el diablo los distrae y no les permite ver que solo hay un modo de llegar a Dios, y es la manera en que Dios dispuso cómo debería ser. No hay otra forma. ¿Aló? No hay.
La Biblia dice, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por medio del cual puedan ser salvos. No hay otro nombre. Entonces, ¿por qué inventan otros nombres? Y hacen estatuas de esos nombres y van y le piden a esa estatua que no habla, no ve, no oye, no camina, que los ayude los salve. Yo no quiero ofender a nadie, pero si usted está involucrado en esto, más vale que le pida a Dios que le abra los ojos de su entendimiento y usted pueda ver que la religión no salva a nadie. La religión más bien lo ciega. Vaya conmigo a Juan capítulo 3 y le voy a enseñar de alguien que era muy religioso. Es más, era un líder religioso. Dice en el versículo 1, había un hombre llamado Nicodemo. En la Reina Valera no dice que era un hombre religioso, ahí les faltó. Pero el solo hecho que diga que era un hombre líder de los fariseos, para ser usted fariseo, usted tenía que ser muy religioso, ¿sí o no? Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús y le dijo, Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que tú haces. Son la prueba de que Dios está contigo. Oiga eso. Vea lo que hace la religión. Vea lo que hace la religión. Nicodemo le está diciendo a Jesús, sabemos que tú vienes de Dios porque las señales que tú haces no las puede hacer nadie a menos que Dios esté con él. ¿Le está diciendo la verdad? ¿Sí o no? Y entonces Jesús le dice, de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Hasta ahí le permitió la religión entender. ¿Sí? A Nicodemo. Y Nicodemo entonces empezó a analizarlo todo desde la manera natural. Le dice, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puedo acaso volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Me imagino que Jesús tiene que haber dicho, ay Dios mío, este está más cerrado que un bombillo. ¿Ah? Y le dice Jesús, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo tienen que nacer de nuevo. En el versículo 10 le dice Jesús, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. ¿Se da cuenta? La mucha letra mata, la religión mata. La religión no permite que lo espiritual entre donde debe entrar. Le pone un bloqueo. Aquí se lo está diciendo. Eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. ¿Por qué? Por la atadura de la religión. Y estoy seguro que Nicodemo tiene que haber oído la prédica de Jesús cuando dijo, arrepiéntanse. Cambien de manera de pensar. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Se acabó la ley. Se acabó la ley. ¿Me están escuchando? Se acabó la ley. Ahora, eso no quiere decir
que fue eliminada. No, Jesús me redimió a mí de la maldición de la ley, pero todavía hay una ley que está ahí pendiente. Usted va y mata a alguien, ¿qué le pasa? Va al bote, roba, va al bote. Se mete con la mujer de otro y es capaz de que el otro le pegue un plomazo. O al revés. ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces sí hay leyes que se mantienen. Lo que Cristo me redimió a mí es de la maldición de la ley. Si ya la ley no tiene por qué controlarme a mí, pero va a seguir controlándome hasta que yo no cambie de manera de pensar. Y no me diga que es imposible, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 12, no tomen la forma del mundo, o no hagan las cosas como el mundo las hace, sino que sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Aló? ¿Por qué renovación de su entendimiento? Porque hay que cambiar de manera de pensar. Hay que cambiar de manera de pensar. Si usted va a pecar, porque usted tiene una naturaleza pecaminosa, y lo he dicho muchas veces, usted no es pecador porque peca, usted peca porque es pecador. ¿Entendieron eso? Sí, usted no es pecador porque peca, usted peca porque es pecador, porque hay una naturaleza pecaminosa dentro de usted, pero usted tiene que cambiar la manera en que usted, ¿cómo se dice? Approach, en la que usted toma eso, ¿verdad? Porque hay cristianos que ya pecaron una vez y otra vez y se les hace fácil continuar pecando. No han cambiado de manera de pensar. Una mentira lo lleva a otra mentira, y esa mentira lo lleva a otra mentira para cubrir la primera mentira, y luego la otra mentira es para cubrir la segunda mentira, y al final de cuentas usted es un mentiroso. ¿Por qué? Porque no cambió de manera de pensar. Yo no debo mentir. Si hablo con la verdad me va a hacer libre a mí de todas las cosas. No solo la verdad de la palabra, pero la honestidad me hace a mí libre. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. El ser honesto, el hablar con verdad, me da mi integridad. Y eso es lo que el mundo necesita ahora. El mundo está acostumbrado a ver una iglesia que está llena de mentira. Se visten igual que las mujeres del mundo, los hombres también. Yo veo en Facebook y da vergüenza. Vergüenza dan estas mujeres que se hacen llamar cristianas y tienen la mitad del pecho afuera en la foto. O enseñan así una parte de algo que aquí a mí no me interesa. ¿Me están escuchando? No han cambiado de manera de pensar. Se comportan igual que el mundo y a veces hasta peor que la gente del mundo. Porque conociendo a Dios lo niegan. ¿Sí o no? Vergüenza. Yo no sé si es que tienen que venderse para ver si consiguen un marido. En vez de orar y pedirle a Dios que les consiga un marido que las ame, que sea lleno del Espíritu Santo, ahí se andan promoviendo y lo que les va a caer es un abusador que lo único que le interesa es lo que vio en la foto y lo demás no le importa nada. Y cuando lo que está en la foto se hace un poquito viejo, la cambian por otra. ¿Me equivoco? Hay que cambiar esta manera de pensar. La fe es una forma de vivir dentro del reino y la Biblia dice que el justo va a vivir por la fe, porque así se vive en el reino. ¿Sí? No se vive obedeciendo la ley, se vive creyendo, aplicando la fe. Oiga esto, se lo voy a leer. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, lo voy a leer de la Reina Valera, versículo 14, dice: pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos.
¿Qué está queriendo decir Jesús ahí? ¿Que en el reino solo niños hay? ¿Aló? Vea cómo hasta eso lo han malinterpretado. En inglés, la palabra que se usa dice, for of such are, or for of such is the kingdom of God. Porque de los tales, no dice de ellos es el reino de los cielos, sino de los tales. Tales como que, usted ha visto un niño, un niño es inocente. Bueno, hoy en día ya como que ya nacen con la maldad, ¿verdad? Pero un niño usted le dice, te voy a dar un regalo, y se la cree o no se la cree. Ahí va donde el amigo, la amiga o el tío, la tía, me van a regalar, me van a dar. ¿Sí? En cierta forma hay que ser como ellos para obtener las cosas del reino. ¿Por qué? Porque si Dios dice que me lo va a dar, entonces yo como un niño le creo y digo, me lo va a dar. En eso hay que ser como niño, pero Pablo decía, cuando era niño hablaba como niño, pero también hay que hablar como un adulto. Si yo creo como un niño, me comporto como un adulto. ¿Me estás escuchando? Qué difícil es entender eso. ¿Por qué es tan difícil entenderlo? De los tales es el reino, no de ellos. De los que piensan como los niños, que tienen una fe, ¿qué podríamos decir? Una fe ciega. ¿Ah? Clean. Una fe limpia. ¿Ah? No le han todavía mentido tanto que el espíritu de duda e incredulidad crece en ellos. ¿Sí me explico? Pero como ya usted pasó por esa etapa donde le han mentido tantas veces, lo han engañado tantas veces, entonces usted tiene que ver cómo cambiar su manera de pensar si quiere recibir los beneficios del reino. ¿Sí o no? Ahí es donde usted tiene que madurar. ¿Sí? ¿Y por qué dice cuando era niño hablaba como niño y ahora que soy adulto hablo como un adulto? Se lo voy a dejar para que lo piense. Con eso terminamos hoy. ¿Qué tiempo? ¿Cuánto? How much time I have left? I gotta go. Ese mensaje estaba más fuerte el domingo pasado, pero no tuvimos sonido. Pero yo espero que con lo que hoy les traje, entiendan, ahí en sus casas, aquí ustedes, que tenemos que cambiar esta manera que nosotros vemos las cosas del mundo. Tenemos que cambiar, tenemos que tener una actitud de repudio hacia el pecado. Repudio hacia el pecado. Sabemos que vamos a pecar al punto que Pablo decía, miserable de mí, porque hago lo que no quiero y no hago lo que quiero. ¿Me están escuchando? Es una forma diferente de pensar. Les voy a dar otro ejemplo. Aquí tenemos servicio los domingos. ¿A qué horas? Si usted en su corazón dice, hoy no voy. No digo que no tiene, si es que no tiene nada que hacer. Yo le voy a decir algo. Mi esposa es testigo. Yo me maltraté la espalda ayer, yo no sé en qué forma, pero no me podía ni agachar, ¿sí o no? Hoy en la mañana montarme en el carro fue algo espantoso del dolor y aquí estoy. Porque tengo un compromiso, ¿sí o no? Yo no le permito al diablo que me robe el venir a la casa de Dios. ¿Me están escuchando? A menos que haya algo que haya... Porque hay veces que he faltado, he tenido que trabajar. Y cuando tengo que trabajar yo no puedo decir que no, porque aquí la iglesia no me puede mantener, ¿o sí? Entonces yo tengo que ir a trabajar. Pero simplemente dejar que el diablo me meta, no vayas. Hay que cambiar de manera de pensar. Hay que cambiar de manera de pensar. Le voy a decir por qué, porque así como el hombre piensa, así es.
Si usted no cambia su manera de pensar, poco a poco va perdiendo ese primer amor. ¿Sí? Poco a poco. Poco a poco. Siempre van a haber cosas más importantes que leer la Biblia. Siempre van a haber cosas más importantes que venir a la casa de Dios. Siempre va a haber algo que está en el camino. Porque el diablo se asegura de eso. ¿Sí o no? Es una realidad. Una realidad. Y eso va para ustedes. Conozco un montón. Ahora que estuve en Costa Rica, bueno, ni hablar. Deberían aprender a esa gente de pueblo. Estoy hablando de los que en Costa Rica no llegaron a las reuniones. Gente de pueblo que tienen que caminar sobre pedregales. Algunos tienen que caminar donde hay serpientes venenosas y llegan a la casa de Dios a recibir la palabra. Un pastor de nosotros allá de los Cabécares, en las montañas de la sierra de Costa Rica, de Sierra Talamanca, lo picó una terciopelo, una serpiente muy venenosa. ¿Ve? Aquí nosotros no tenemos serpiente. La única serpiente que nos pica es la serpiente del diablo que nos mete mentira. Y ahí estamos escuchando. Never mind. Gloria a Dios. ¿Entendieron lo que les quiero decir con cambiar de manera de pensar? Sí, tenemos que arrepentirnos cuando pecamos. Y más vale que lo haga genuinamente. Genuinamente. Porque arrepentirse del pecado lo ponemos de esta forma. Usted va aquí y arrepentirse es dar vuelta y no hacerlo más. Su cuerpo lo va a llevar a querer hacerlo otra vez, pero usted tiene que ponerle un paro. Amén. Dios les bendiga. La gracia y el favor del Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias, Padre, por esta palabra. Confiamos en el Espíritu Santo que nos va a redarguir en el nombre de Jesús. Acuérdense que estamos en el 846 este del Segundo Boulevard en la ciudad de Los Ángeles, Ocampton, código postal 90059, los domingos a las 11 de la mañana. Señor les bendiga. Saluda a su hermano, saluda a su hermana. Amén.